Hola chicos, muy buenos días, ¿cómo están? Espero estén muy bien. El día de hoy vamos a continuar con un nuevo tema. Ya terminamos el tema de círculos y de circunferencia. Ahora vamos a iniciar con el tema de triángulos. ¿Listo? Entonces para el tema de triángulos hoy vamos a hacer algo muy sencillo. Vamos a ver la clasificación de los triángulos. Entonces la clasificación de los triángulos se pueden varían dependiendo pues de dos tipos de características que tiene cada triángulo. Entonces la primera que vamos a ver es según la medida de sus lados. Entonces vamos a tener como tres clasificaciones que va a ser equilátero. El equilátero es aquel que todos sus lados tienen la misma medida. Entonces como podemos ver aquí analíticamente, observamos que este lado tiene la misma medida que este lado y la misma medida de abajo. ¿Listo? Entonces vamos a tener después el triángulo isósceles. El isósceles es aquel que tiene dos de sus lados tienen la misma medida. Es decir, aquí tenemos este y este tienen la misma medida. Y el de abajo vemos que ya es un poquito más pequeño que los otros dos. Entonces lo vamos a clasificar como isósceles. ¿Listo? Y por último tenemos el escaleno, que es aquel que ninguno tiene la misma medida. Porque podemos observar aquí que este tiene una medida. Aquí tiene otra medida. Y aquí abajo tiene otra medida completamente diferente. Entonces pues a ese lo vamos a clasificar como escaleno. ¿Listo? Ahora vamos a ver la clasificación según la medida de sus ángulos. Recordemos que pues nosotros podemos tener aquí ángulos dentro de nuestro triángulo. Vamos a tener aquí ángulos diferentes. Aquí vamos a tener otro ángulo entre cada uno de sus lados. ¿Listo? Entonces pues los clasificamos según sus ángulos también. Entonces vamos a ver el primero, que es el acutángulo. Entonces el acutángulo es aquel que todos sus ángulos internos son menores, bueno, son agudos, es decir, que son menores a 90 grados. Como podemos ver aquí, estos ángulos no superan los 90 grados, todos los ángulos van a ser menores a 90 grados. Recordemos que ángulos agudos son aquellos que son menores, agudo es menor a 90 grados. ¿Listo? Tengamos eso muy en cuenta. Ahora vamos a ver el rectángulo. ¿Listo? Entonces el triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Puede que los otros dos ángulos, pues bueno, tienen que ser agudos o puede que no sean los dos agudos, alguno de los dos tendrá que ser agudo, pero debe tener un ángulo recto. ¿Listo? Un ángulo de 90. Y vamos por último, con el obtusángulo. El obtusángulo es aquel que tiene un ángulo obtuso. Recordemos que los ángulos obtuso es aquel que es mayor que 90. ¿Listo? Entonces mayor a 90 grados. Como podemos ver aquí, este ángulo que nos está señalando es mayor a 90. Yo creo que tiene por ahí unos 120 grados ese ángulo de ahí. Entonces, si tiene un solo ángulo mayor a 90, ya es un obtusángulo. ¿Listo? Entonces, vamos a ver los ejercicios cómo se desarrollarían. Pues, por ejemplo, acá me dice que definir qué tipo de triángulo es usando la clasificación por medidas de sus lados. Entonces, vamos a verificar cómo está este. Tenemos que este lado y este lado son iguales, pero la parte de abajo ya es un poquito más pequeña. Vamos a ver qué tipo de triángulo sería este. Entonces sería un triángulo isósceles, que dos de sus lados son iguales y el tercero ya es diferente. Entonces, en ese orden de ideas, este sería un triángulo isósceles. ¿Listo? Este sería un triángulo isósceles. Ahora vamos a revisar el siguiente. Entonces el siguiente vemos que aquí tiene una medida.
aquí vamos a tener otra medida. Y aquí vamos a tener otra medida completamente diferente. Entonces las tres medidas son diferentes. Vamos a ver qué tipo de triángulo es. Va a ser un triángulo escaleno porque sus tres lados tienen una medida diferente. Entonces aquí sería triángulo escaleno. Listo. Y por último vamos a revisar este. Entonces este que tendría, tengo aquí un lado que es igual a este lado y ese lado es igual a la parte de arriba. Entonces aquí va a tener un triángulo equilátero. ¿Listo? Entonces le pongo el nombre de equilátero. Y listo, ya clasificamos dependiendo de la medida de sus lados. Ahora vamos a clasificar dependiendo de sus ángulos. Entonces vamos a empezar con el primero. Aquí observamos que tengo un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados, y pues tengo aquí otros dos ángulos que no superan los 90 grados. Entonces este va a ser un rectángulo o un triángulo rectángulo. Si recordemos que es muy diferente un rectángulo a un triángulo rectángulo, entonces este va a ser triángulo rectángulo. Aquí observamos que este que tenemos aquí en verde, este ángulo, va a ser mayor a 120 grados, perdón, a 90 grados. Entonces, si tenemos un ángulo mayor a 90 grados, entonces vamos a tener un obtusángulo. Aquí le ponemos nuevamente el nombre. Vamos a ponerle el nombre de obtusángulo. Entonces, obtusángulo, un triángulo obtusángulo. Y por último, aquí observamos que tenemos todas nuestros ángulos son menores a 90. Tenemos uno de 44, otro de 68, otro de 68. Por esta razón vamos a tener un acutángulo, ¿listo? Porque tiene sus ángulos agudos. Entonces este va a ser un acutángulo. Esa sería la actividad de hoy. Vamos a reconocer simplemente los tipos de triángulos según sus ángulos y las medidas de sus lados. ¿Listo? Entonces, por favor, copiar cada uno de los triángulos que están en actividad de Classroom. Los hacemos en nuestro cuaderno y enfrente le escribimos el tipo de triángulo según especifica el enunciado. ¿Listo? Entonces, que estén muy bien, que tengan un excelente viernes y un maravilloso fin de semana, chicos. Que estén bien.